Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites sentarnos en la mesa para alimentarnos de tu palabra. Padre Dios, yo te pido realmente que no sean mis palabras, sino tu palabra la que nos hable el día de hoy, nos toque, nos transforme, nos rete, nos permita arrepentirnos y volver a ti. Padre, haz que tu palabra nos llene de vida, nos llene de gozo, que restaure los huesos que el pecado y el mundo han quebrantado. Padre Dios, ayúdanos a estar en tu presencia y glorificarte, honrarte, servirte como tú te lo mereces, Señor. Lo pedimos, Señor. Padre Dios, por favor, ayúdanos este día a entender esta palabra tan importante, a que podamos ser esa sal y esa luz. Oramos en el nombre de Jesús. Sí. Bueno, hoy tenemos unos invitados. Ahorita oramos por ellos. Bueno, entonces el día de hoy recordemos que mes a mes nosotros estamos estudiando la palabra desde varios ángulos. Las 2 primeras semanas estamos estudiando el Evangelio de Juan. La tercera semana estamos recibiendo algo más pastoral. La cuarta semana estamos buscando a Jesús en toda la Biblia y lo hemos encontrado en Génesis, ¿cierto? Hemos visto a Jesús en Adán, en Eva, en Noé, en Abraham, lo hemos encontrado, y en historias que de pronto uno se preguntaba, ¿y dónde está Jesús aquí? Allí lo encontramos. Y la quinta semana estamos estudiando la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de esto? Que tengamos un panorama grande acerca de la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Y siguiendo con ese propósito, desde este mes, desde el día de hoy, cada tercera semana, vamos a estudiar las parábolas de Jesús. Ya lo habíamos hecho virtualmente, pero he leído y uno encuentra mucho más cosas. Y además, lo más importante es entender que el mensaje del reino de las parábolas, que es el reino de los cielos, sigue siendo muy importante el día de hoy. Sobre todo, es muy importante el día de hoy, que se nos ha olvidado qué es el reino de los cielos. Y además, quisiera aprovechar esta tercera semana para que algunos de ustedes sean los que prediquen, que se paren aquí, obviamente conmigo, estudiamos el pasaje y vemos qué nos habla de las parábolas, para que ustedes también sean los que prediquen. ¿Listo? Entonces vamos primero a definir qué es una parábola. ¿Qué es una parábola para ustedes? ¿Quién me puede definir qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Porque hemos escuchado parábola, las parábolas de Jesús. Jesús habla a través de parábolas a una multitud que no le entiende, a unos discípulos que no le entienden, pero Él habla con parábolas. ¿Pero qué son las parábolas? ¿En qué consisten las parábolas? ¿Quién nos puede decir? Es una historia que representa como algo que puede estar sucediendo. Es decir, es como una comparación, pero mediante una historia de las cosas que pueden estar pasando. Eso, entonces, son historias que nos cuentan realidades, ¿cierto? Que nos cuentan realidades. ¿Qué más? Son mensajes que debemos de escudriñar porque no están que debemos como de mensajes que nos da Dios para que lo investiguemos más, para que miremos y lo analicemos. Son mensajes que Dios nos da para que los analicemos, para que los investiguemos. ¿Listo? Vamos a ver qué es la definición de parábola. Sara, por favor, la diapositiva. Aquí escribí la definición de parábola. ¿Qué es una parábola? Pues según la Biblia, las parábolas son historias que usan elementos de la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces vamos a ver que las parábolas no son sermones como que, bueno, vamos, bienaventurados los y entonces ustedes tienen que perdonar. No son enseñanzas como tal, sino que son historias. Jesús habla con historias.
Pero no son historias del reino de los cielos no es que miren, es que yo estaba allí en tal año, en tal día, ya en mi finca en los cielos y vi esto. No, son historias de la vida cotidiana. Son historias de la vida cotidiana, lo que pasa todos los días. Y eso nos demuestra una cosa. Son historias de la vida cotidiana. Y la gente tiene tan duro el corazón que ni siquiera con la vida cotidiana entiende el reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, las parábolas son historias que usan elementos de la vida cotidiana. ¿Para qué? Para revelar en qué consiste y cómo funciona el reino de los cielos. ¿Cuál es el tema principal de las parábolas? ¿En qué consiste y cómo funciona el reino de los cielos? No es acerca de vamos a amarnos, vamos a querernos, vamos a ayudar al necesitado. No. ¿Cómo funciona el reino de los cielos? ¿Y cómo viven las personas del reino de los cielos? Esas son las parábolas. ¿Listo? A la persona que tenemos al lado vamos a explicarle, mira, esto es una parábola. Para que nos quede muy claro esto, que lo vamos a hablar durante mucho tiempo. Hay muchas parábolas en la Biblia. ¿Qué son las parábolas? ¿Listo? Listo. Ya queda claro, más o menos. Entonces, nuevamente, para que nos quede muy claro, las parábolas son historias que usan elementos de la vida cotidiana. ¿Para qué? Para revelar en qué consiste y cómo funciona el reino de los cielos. Esto está demostrando que nuestro corazón es muy duro. Nosotros todos seguramente hemos leído las parábolas y decimos, yo no entiendo esta parábola. Es porque Jesús habla muy raro. Es porque es muy extraño, es porque Jesús está hablando de algo de otro mundo. No, es porque tenemos muy duro el corazón. Muy duro el corazón. Y de pronto la Biblia a veces nos explica, bueno, y esta parábola que Jesús dijo quiere decir esto y esto. Y la Biblia es muy amable con nosotros y nos explica. Pero si no existiera la explicación, nosotros no entenderíamos. Nosotros no entenderíamos. Los discípulos no entendieron, la multitud no entendió. Son historias que seguramente Jesús vio en su vida cotidiana. No es que, esto le pasó a fulana, sino él en lo que veías. Por ejemplo, yo les cuento una historia de, no es que yo, digamos, el metro, tal cosa, ¿cierto? No es que le haya pasado a alguien, pero es una realidad que se vive todos los días. ¿Listo? Son historias de la vida cotidiana, son realidades que todos los días se viven. A eso se refiere. ¿Listo? El día de hoy vamos a empezar con una parábola que algunos discuten si es parábola o no, si de pronto más bien es una metáfora, pero vamos a tomarlo como una parábola el día de hoy. Vamos a Mateo 5, 13, 16. Mateo 5, 13, 16. Vamos a leerlo lentamente, yo se los voy a leer lentamente. A ver qué nos dice. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, a simple vista nos damos cuenta que estas dos parábolas, la parábola de la sal y la parábola de la luz, están manejando un mismo mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Quién nos puede decir? ¿Cuál es el tema principal de estas dos parábolas? ¿Cuál es? Porque lo hemos escuchado en muchas predicaciones. ¿En qué consiste esta parábola? En perder la esencia. ¿Qué más? Que somos luz y sal. ¿Qué más? Que tenemos que dar testimonio. Entonces, ustedes van a darse cuenta aquí que hay un mensaje principal que se está manejando a través de dos parábolas. Es el mismo mensaje. El mensaje
con la sal y con la luz es el mismo mensaje, pero se va a dividir en dos. La primera parte y la segunda parte. La primera parte es la que todos hemos escuchado y a la que todos le decimos amén. Eres la sal del mundo, eres la luz del mundo. Y todos decimos a eso ¿qué? Amén. Y nos alegramos y es lo único que escuchamos. Si es que eres la luz, eres la sal, y lo otro lo dejamos a un lado. Pero la palabra aquí nos está hablando de dos temas. Y de hecho el primer tema del que más se habla en las predicaciones no es el tema principal de este pasaje, ¿cierto? El primer tema, ¿cuál es? Nos habla de identidad y propósito. Identidad y propósito. Nos está hablando de una identidad y un propósito que tenemos como luz y como sal. Pero la segunda parte, que es la más importante, y el propósito de Jesús, porque el propósito de Jesús, aunque sí es decirnos que somos sal y luz, no es este principalmente, sino que principalmente es decirnos que si nosotros no actuamos como sal y como luz, ¿nos servimos para qué? Para nada. No servimos para nada. Entonces Jesús, yo les he dicho que Jesús es muy mal negociante. Muy mal negociante. ¿Por qué? Porque si uno es un buen negociante, esconde lo malo y solo muestra lo bueno, ¿cierto? Si yo voy a vender un automóvil, digamos que hace mucho ruido, que tiene muchos rayones atrás, ustedes como vendedores dirían, no, es que, ¿sabes qué? Ese carro no tiene fuerza, ese carro está todo rayado, hace mucho ruido. ¿Ustedes lo venderían? ¿Estás diciendo eso? No. Uno que dice, no, este carro es el mejor. Todo es desde un punto de vista. Usted puede ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿cierto? Entonces tiene más fuerza que una bicicleta. Entonces tiene fuerza. Rayados, eso es arte, ¿cierto? Suena, eso es música, ¿cierto? Usted solo le prende un poquito, le sube un poquito al volumen o abre las ventanas y no suena nada. Lo maquilla, ¿cierto? En cambio Jesús, ¿qué es lo que hace? Jesús, cuando nos habla del reino de los cielos, Él no nos muestra lo bonito, Él nos muestra también lo feo, lo difícil, las dificultades. Y por eso nos habla acerca de la persecución. Y en este momento nos está diciendo, ustedes, si quieren ser mis discípulos, van a ser luz y sal. Pero si ustedes, siendo mis discípulos, no son luz y sal como deberían de serlo, entonces ¿qué? No sirven para nada. Entonces más bien piénselo dos veces. Eso es lo que Jesús nos demuestra aquí. ¿Listo? Entonces, vamos poco a poco. Vamos, Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Vamos a leer hasta ahí, ¿cierto? Entonces vemos que la primera parte nos está hablando de ¿qué? De una identidad y de un propósito. ¿Cuál es la identidad que Jesús nos está dando aquí? Que somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Y esto no es una mentira. Nuestra identidad cuando entramos en Jesús es que ya somos sal de la tierra. Cada uno de ustedes es sal del lugar donde se encuentra. Entonces vamos a decir, cada uno de nosotros, yo soy sal de Colombia. Yo soy sal de Colombia. Cada uno de ustedes es sal de Colombia. Los que son de Medellín o los que son de Cartagena, cada uno de su ciudad. Yo soy sal de Medellín. Yo soy sal de Cartagena. Yo soy sal de Bogotá. Yo soy sal en mi lugar de trabajo. Yo soy sal entre mis amigos. Yo soy sal. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Nos está dando una identidad. Cuando nos volvemos ciudadanos del reino de los cielos, tenemos una nueva identidad. ¿Cuál es esa nueva identidad? Somos sal. Cada uno de nosotros somos sal. Luego nos dice, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Otra vez Jesús nos está dando una identidad y por ende nos está dando un propósito. Primero nos ha dicho, ustedes son la sal. ¿Y ahora qué nos dice? Que somos la luz. Entonces, ¿quién es la luz de Colombia? Nosotros. Cada uno de ustedes es la luz de Colombia. ¿Quién es la luz de Medellín, de Cartagena, de Bogotá? Cada uno de ustedes es la luz. Cada uno de ustedes. Jesús nos está diciendo esto, y esto es muy importante.
Porque cuando nosotros entramos a ese reino de los cielos, cambia nuestra identidad, nos volvemos ciudadanos y ya no somos personas del mundo, ya no somos oscuridad, ya no somos tierra, sino que somos sal y somos luz. Pero hay que entender a qué se refiere esa sal y esa luz. Bueno, entonces vamos a buscar aquí algo muy interesante. Números 18-19. Números 18-19. Jesús no utiliza el tema de la sal en vano, ¿cierto? De hecho, la sal es un elemento muy importante en la antigüedad, porque nosotros hoy en día tenemos sal de sobra, pero en ese momento era muy difícil conseguir sal. De hecho, la palabra salario sale de ¿qué palabra? La palabra sal, porque antes se pagaba con sal. Y de hecho veamos esta imagen, seguramente ustedes saben. ¿Qué es esta imagen? ¿Cómo se llama esta imagen? La última cena, ¿cierto? ¿Quién lo pintó? Leonardo da Vinci. ¿Quién de estos personajes será Judas Iscariote? ¿Quién de estos personajes será Judas? La derecha de quién. El monito. ¿Aquí o aquí? ¿Acá a la derecha? No. Está aquí. ¿Quién es Judas Iscariote? El último. Los enemigos hay que tenerlos cerca. Ese es Judas Iscariote. Vamos a mostrar Judas. Otro, ¿sabe? La siguiente. Ese es Judas. ¿Por qué uno sabe que es Judas? Por esta bolsa que tiene. Pero hay un tema principal, y miren la importancia de la sal. Aquí, si ustedes ven y ponen atención, Judas tumba la sal. Judas tumba la sal. Eso está hablando de perdió la confianza en el Señor, ya no tengo relación con el Señor. Eso es tumbar la sal. Miren que el arte es algo muy hermoso, y con solo esto ya nos está hablando de algo muy particular. Listo, ahora vamos a leer lo que encontramos, lo que buscamos. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. ¿Qué? ¿Pacto de qué? Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Entonces, miren la importancia de la sal. La sal nos está hablando primero de un pacto, ¿cierto? Ahora veamos Levítico 2:13. Levítico 2:13. Levítico 2:13. Levítico 2:13. Miren, tan interesante, y seguramente muchos de nosotros no nos habíamos dado cuenta de esto. Y sazonarás ¿con qué? Con sal. Con sal. Toda ofrenda que presentes. Es decir, que toda ofrenda que yo le entrego al Señor, que debe tener pimienta, curry, sal. Debe tener sal. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda, ¿qué? La sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás, ¿qué? Sal. Sal. Miren que la palabra nos está hablando de sal, de sal, de sal. Nosotros pensamos, sí, es que la sal es primeramente para dar sabor, la sal es primeramente para preservar los alimentos, y no está mal una predicación de esas.
Pero lo que nosotros debemos entender es que la palabra sal en la Biblia tiene una connotación de pacto, de unión, de reconciliación. De hecho, vamos a buscar Hechos 1:4. Hechos 1:4. Hechos 1:4. ¿Qué nos dice aquí? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y aquí donde está la palabra sal. Yo creo que me equivoqué. ¿Dónde está la palabra sal? Sal. Jerusalén. Ahí. Jerusalén, ¿cierto? Ahí está la palabra sal. ¿Dónde más está la palabra sal? Bueno, nosotros vemos aquí la palabra y estando juntos. En griego literalmente dice y comiendo sal juntos. Ellos están comiendo sal juntos, que luego con el tiempo se fue transformando en ellos comieron juntos, ¿cierto? Y luego aquí en Reina Valera lo transformaron en y estando juntos. Pero realmente cuando nosotros vemos el idioma original, vemos que estaban comiendo juntos, y la palabra original literalmente significa estaban comiendo ¿qué? Sal juntos. Esto es significativo cuando vemos que unos capítulos antes, ¿qué habían hecho los discípulos? Habían negado a Jesús, habían desechado a Jesús. Entonces ya tenemos una idea. ¿Cómo se utiliza la sal? La sal se utiliza en un pacto, la sal se utiliza en la ofrenda, la sal se utiliza cuando comemos juntos. Y yo ya les he dicho lo que significa para los orientales comer juntos. Yo no como con el enemigo, yo solo si quiero envenenarlo. Yo como con el amigo, con el que tengo comunión. ¿Listo? Es decir, yo comparto la sal únicamente con el que yo tengo cerca. A eso se refiere la sal. Entonces, cuando Jesús nos dice que nosotros somos la sal del mundo, ¿a qué se refiere? Que nosotros tenemos un papel muy importante en el mundo. ¿Cuál es? El ser sacerdotes. Ser sacerdotes. ¿Por qué? Porque nosotros somos un agente de reconciliación con el reino de los cielos. Nosotros no somos solo sacerdotes para adorar a Dios, sino para traer a la gente a la presencia del Señor. Vamos a buscar Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. ¿Qué nos dice la palabra? Miren. Mas vosotros sois linaje escogido, ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. La palabra nos está diciendo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tarea muy importante, que es traer reconciliación. Primeramente nosotros con Dios, y también traer a las personas a los pies de Cristo a través del testimonio. A través del testimonio, no solo de palabras, sino sobre todo, ¿con qué? Con hechos. Con hechos. Y por eso es tan interesante que Jesús no utilice la palabra pimienta, ni curry, ni tomillo, ni otro condimento, sino que utilice la palabra sal. ¿Por qué? Porque ¿a qué sabe la pimienta? Si yo le pongo a un alimento, ¿va a saber a qué? A pimienta. Si yo a un alimento le pongo curry, ¿a qué va a saber? A curry. Póngale curry, un poquito de curry a un alimento y mismo sabe a curry. A mí me encanta el curry, yo le pongo a todo curry. Y mi esposa me dice, pero es que todo me sabe a curry. Pues es que a mí me encanta el sabor a curry, entonces yo lo pongo a todo, ¿cierto? Pero la sal tiene una característica muy especial, y es que uno
se la debería poner, no, hoy en día se la ponen porque les gusta el sabor de la sal, pero uno le pone sal a los alimentos, ¿para qué? Para elevar el sabor de los alimentos, para resaltar el sabor de los alimentos. De hecho, cuando ustedes hagan ¿cómo es que llama? Nesquik, ¿cómo es que llama? Una leche de chocolate, échenle un poquito de sal. Échenle un poquito de sal. Se aumenta el sabor del chocolate, ¿cierto? Queda más rico. ¿Por qué? Porque la sal, eso es lo que hace. Entonces, es muy interesante que Jesús utilice la imagen de la sal y no de la pimienta, ni el curry, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque nuestra misión como sal finalmente es que nosotros resaltemos, así como la pimienta y el curry. No, que sea el Señor quien resalte. El Señor es quien tiene que resaltar. Y cuando Él es resaltado, cuando Él es ensalzado, cuando Él es exaltado, entonces hay reconciliación. Y por eso yo les había dicho un ejemplo que a mí me gusta mucho contárselos, y es cuando uno come mucha sal, ¿cierto? Cuando uno come mucha sal, inmediatamente, ¿qué es lo que uno siente? Sed, ¿cierto? Eso es por el NaCl, ¿cierto? Entonces uno siente inmediatamente sed, el cuerpo siente sed. ¿Y qué es lo que nosotros debemos ser? Nosotros deberíamos ser salados. En Colombia, ¿qué significa ser salado? De malas. Pues muy de malas. En Corea, ¿qué significa ser salado? De buenas. Significa ser tacaño. Entonces a nadie le gusta que a uno le diga salado. Es que tú eres muy salado. Entonces mi papá nos contaba una historia que había una mamá muy tacaña, entonces ponía un pez en el techo muy salado y decía, no mire para arriba, está muy salado, ¿cierto? Es como muy tacaño. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que la palabra nos está mandando a nosotros ser salados. ¿Para qué? Para que la gente tenga sed de Cristo, para que la gente anhele a Cristo y encuentre la reconciliación con Cristo. Nosotros tenemos que ser la sal de este mundo. Nosotros, si no somos sal, este mundo se pierde. Nosotros también somos los que conservamos la verdad. Hay un psicólogo que me gusta mucho escucharlo, y él hace poco se encontró con Cristo y dice: el fundamento de toda verdad es la palabra de Dios. Toda la verdad que existe en el mundo se fundamenta en la palabra, y es una realidad. Pero hoy en día se ha perdido esa verdad, y por eso se celebra la muerte, se celebra la destrucción, ¿cierto? Creo que fue en el 2019, una cantante muy famosa, actriz también, tenía un collar que dice 1973, y muchas personas famosas se ponen 1973, de una joyería muy famosa en los Estados Unidos, 1973. ¿Alguien de pronto sabe por qué será eso? En estos días lo encontré. 1973. En este momento Estados Unidos está en crisis por esta situación. En 1973, digamos que se da libertad al aborto libre en los Estados Unidos. Entonces, cuando se ponen este collar, ¿qué es lo que se está celebrando? Esta fecha. Obviamente, la situación en un aborto, uno tiene que ver muchas situaciones, y a mí me preguntan, bueno, ¿y si fuera tu hija? Y uno piensa en muchas cosas, pero yo pienso que ninguno de nosotros diría, bueno, es que voy a ir al gimnasio y luego me voy a ir a abortar, como si fuera algo bueno. No, es algo doloroso para la humanidad. Pero hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Se celebra eso. Se celebra eso. Así está el mundo. Cada vez mal en peor, mal en peor. Listo, entonces nosotros somos los que debemos mantener esa verdad. Entonces la palabra nos está diciendo, nosotros somos la sal del mundo. Y luego también nos ha dicho, nosotros somos la luz. Nosotros somos la luz. La pregunta, yo les hago una pregunta. ¿Nosotros por nosotros mismos somos luz? No. ¿Por qué somos luz? Porque Cristo está en nosotros, que es la luz del mundo. Nosotros reflejamos a Cristo. Entonces, nosotros somos sal y somos luz del mundo porque Cristo habita en nosotros y porque resaltamos a Cristo.
De esa manera es que podemos reconciliar a esta humanidad con Cristo. De esta manera es que podemos conservar la verdad en este mundo. La santidad y la pureza que es tan necesaria en este mundo, en esta actualidad. Hoy en día vemos que los jóvenes, y no solo los jóvenes, también muchos adultos, pero muchos jóvenes que estamos en una de las épocas más buenas para vivir con toda la tecnología, con todas las comodidades, con el transporte. En estos días hablaba con alguien antes para esperar la respuesta de la novia. Cuando uno le escribía una carta, ¿cuánto se demoraba? Se demoraba 8 días y uno desesperado. Y hoy en día es, pero ¿por qué me dejaste en visto? ¿Por qué me dejaste en visto? Así se ha vuelto la comodidad en este mundo, y los jóvenes tienen muchas comodidades, sin negar que hay muchas dificultades también. Hay muchas comodidades, pero a pesar de todas estas comodidades, a pesar de todo lo que ha avanzado la humanidad, y que en un momento de la humanidad creyó que, bueno, hemos evolucionado hasta aquí, ya viene la paz, ya viene la tranquilidad. No, antes vemos más caos, y vemos que se aumenta cada vez más la tasa de suicidio en el mundo. Corea es un país millones de veces más avanzado que Colombia, millones de veces más rico que Colombia, pero ¿saben qué? Es millones de veces con una tasa de suicidio más alta que Colombia. Es que la riqueza no es la que da la felicidad, la tecnología no es lo que da la felicidad, y por eso nosotros tenemos que mantener esta identidad como cristianos, que son luz y sal del mundo. Porque lo único que realmente puede traer satisfacción a esta vida tan vacía es ¿quién? Cristo. ¿Listo? Entonces, que no se nos olvide esto es muy importante. Pero ¿cómo debemos dar testimonio como sal y como luz? ¿Solo con las palabras? No, vamos a buscar Marcos 9:50. Marcos 9:50. Marcos 9:50. Marcos 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? ¿Cierto? Entonces miren que aquí nos está hablando Marcos de lo mismo que nos está hablando Mateo acerca de la sal, y es lo mismo, pero miren que Marcos complementa lo que Jesús dijo en Mateo: tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Es decir, tened a Cristo, manifestar a Cristo, a eso se refiere con la sal. Luego vamos a buscar Colosenses 4:6. Colosenses 4:6. Ahorita vamos a volver a un pasaje en Colosenses, entonces déjenlo separadito. Colosenses 4:6. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada ¿con qué? Con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces mire, la palabra nos está hablando de sal, de reconciliación, de sabiduría, de buscar la gracia, de buscar la unidad, de buscar la paz, de buscar ese amor, esa reconciliación. Eso es la sal. La sal en todas nuestras palabras, en todos nuestros hechos, debería ser una realidad. ¿Listo? Y aprovechando que estamos hablando de la luz y de la sal, y que dentro de 2 semanas es la elección presidencial, yo los quiero invitar a una cosa, y es: no sabemos quién va a ganar, y cada uno tiene el derecho de escoger a quien quiera, ¿cierto? Que la iglesia jamás se decide, escojan a este porque este es el candidato de Dios, como hacen en otras partes. Eso es erróneo. No hay candidato de Dios, ¿cierto? No hay candidato de Dios. Y yo ya les he dicho que hay veces, hay políticos que vienen: yo puedo ir a hablar a la iglesia. ¡No! La iglesia no se habla de política de esa manera, aunque todos somos seres políticos, ¿cierto? Que el mismo hecho de que estemos aquí es algo político, pero no es ese tipo de política. Bueno, entonces, lo que yo les quiero decir es:
va a quedar algún presidente y eso va a afectar de bueno y malo, ¿cierto? Todos van a tener sus pros y sus contras. Pero finalmente, lo que va a cambiar la sociedad no es quién sea presidente. ¿Qué es lo que cambia la sociedad? La manera en que nosotros vivimos nuestra cotidianidad. La manera en que nosotros estamos siendo sal y luz con las personas que nos rodean. Esa es la verdadera transformación. Nosotros podemos creer en los políticos corruptos. Apaguemos el video. Nosotros podemos creer en los políticos corruptos. Pero yo les pregunto, ¿será que en nuestra vida cotidiana nosotros no manifestamos corrupción? ¿O todos nosotros somos muy santos, nunca robamos nada, nunca robamos tiempo, nunca hacemos nada malo? No, la corrupción comienza desde el hogar. El robo, la mentira comienza desde el hogar. Nosotros no podemos pretender que un presidente va a cambiar toda Colombia si nosotros no cambiamos como luz y como sal. Porque el llamado a ser luz y sal no es para el presidente que vaya a quedar, es para nosotros. Entonces yo los invito a que nos pongamos esto en la cabeza. Tenemos que ser luz y sal. Esa va a ser la verdadera transformación para Colombia. Listo. Vamos a buscar Colosenses 3, 18, 25. Me encanta este pasaje. Colosenses 3, 18, 25 y un versículo del 4. Miren cómo nos dice la palabra. Si viviéramos de esta manera, todo sería muy diferente, totalmente. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Entendiendo a qué se refiere la palabra sujetas, ¿cierto? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Personalmente, como esposo, yo sé que cada uno tiene su dificultad. Para mí, personalmente, esto no lo dice la palabra, para mí es más difícil el rol del marido. Porque la palabra dice, amen como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. Personalmente, me parece que amar es más difícil. Porque el amor también requiere servicio. Porque el amor también, porque nosotros pensamos, porque los hombres muchas veces nos acordamos y las feministas se acuerdan, como así que mujeres sujétense a sus maridos. Pero se nos olvida esa parte de, y maridos, amen a sus mujeres como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Entregando su vida, sirviendo, lavando los pies. Ahora van a llegar todas las cosas. Pero realmente eso es lo que la palabra nos habla. ¿Cómo tiene que tratar el marido a la mujer? No es, pero mira que la palabra dice que te tienes que sujetar a mí. No, ¿quién se tiene que rebajar más que la mujer? El hombre. El hombre siendo cabeza, miren, Cristo siendo cabeza de la iglesia, ¿qué hace? Le limpia los pies. Incluso ¿a quién? A Judas Iscariote, el que le iba a traicionar. Él está ahí sirviendo, amando, perdonando. Ese es el papel del marido. ¿Listo? Entonces miren, muchas veces las peleas familiares es porque nosotros como maridos no estamos cumpliendo ese mandamiento. ¿Listo? Luego nos dice, hijos, obedeced a vuestros padres. ¿En qué? En todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, aquí de pronto no existen los esclavos, pero trabajadores. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, ¿qué? Hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, es decir, aquellos empleadores, haced lo que es justo y recto con vuestros trabajadores, siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Listo, entonces, si viviéramos de esta manera, realmente seríamos sal y luz. ¿Cómo se conocía anteriormente? Yo soy cristiano, la gente cómo lo veía uno. ¿En
serio, debe ser muy buen trabajador, muy buen esposo, muy buen hijo. Ahora esta imagen ha cambiado un poco, lamentablemente. Ladrón, tramposo. Pero nosotros tenemos que volver a ser esa sal y esa luz. Tenemos que ser luz y sal en nuestros matrimonios, en nuestras amistades, en nuestro trabajo, en nuestra Colombia. Esa es la única manera en que podemos permitir que la gente venga a los pies de Cristo, no es a través de nuestras fuerzas. Ahora continuemos con la segunda parte del mensaje de Jesús, que es el mensaje principal de la palabra, que es el mensaje principal de este pasaje. El mensaje principal, aunque nos tomamos tiempo para escudriñarlo, no es que nosotros somos sal y somos luz. Sí es importante, pero no es el tema principal. El tema principal, ¿cuál es? Y por eso vemos que Jesús se alarga en esta parte. Versículo 13, Mateo 5:13. Vamos a buscar Mateo 5:13. Mateo 5:13. ¿Qué nos dice? Vosotros sois la sal de la tierra. Lo primero que nos dijo Jesús, una identidad, un propósito. Pero ¿qué nos dice luego? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Jesús está haciendo aquí como un chiste, ¿cierto? Puede ser la sal, quitarle la sal a la sal, es lo que está diciendo Jesús. Puede el agua no mojar, es lo que está diciendo. Es como algo ilógico. Pero Jesús dice, en caso de que esta sal ya se desvaneciere, ya deja de ser salada, entonces no sirve para nada, sino ¿para qué? Para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, si la sal deja de ser salada, ¿para qué sirve? Para nada. Versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Todos saben qué es un almud. Como yo soy muy querido, les traje la imagen de un almud, ¿saben? Eso es un almud, es como una caja, ¿cierto? Es como una caja que ustedes no van a poner una lámpara dentro dentro del almud. ¿Por qué? Porque entonces no va a brillar, no se va a ver la luz. ¿Listo? Ya, ahora lo podemos quitar. 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces vemos aquí que la palabra primeramente nos está hablando de una identidad y de un propósito. ¿Cuál es nuestra identidad? Primero que somos ¿qué? Sal. Y luego nos está diciendo que somos ¿qué? Luz. Esa es nuestra identidad y por lo tanto nuestro propósito. Con una identidad viene un propósito. Ahora, la palabra nos está diciendo, la segunda parte y que es la más importante, es que hay una advertencia. Si nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, por lo tanto somos sal y luz. Si no cumplimos nuestra misión, si no cumplimos nuestra tarea, si no cumplimos nuestro propósito, ¿qué es lo que ocurre? ¿Nos servimos para qué? Para nada. Sino que debemos ser ¿qué? Desechados, pisados por los hombres. Pisados totalmente por los hombres. Somos como una luz escondida, no sirve para nada, es inútil. De eso está hablando Jesús. Este es el tema principal de esta parábola. Que escuchemos lo que Jesús nos está diciendo. Es que ustedes son luz y sal, y por lo tanto no se puede quedar dentro de la iglesia, que es lo que está pasando tanto hoy en día. Llenamos a los miembros de la iglesia de estudios. Bueno, lunes tenemos actividad de ayuno dentro de la iglesia, martes tenemos estudio bíblico, miércoles tenemos un culto, el jueves tenemos tal cosa, el viernes tenemos otro culto, el sábado tenemos un grupo de jóvenes, y el domingo venimos al culto y nos quedamos dentro de las cuatro paredes y creemos que somos muy santos y estamos muy bien. Y lo que realmente estamos haciendo es ¿qué? Quedarnos en el mundo. Cuando lo que el Señor nos está diciendo es: salgan de esas cuatro paredes. ¿Para qué? Para llevar el evangelio, para hacer sal, para hacer luz,
¿Para qué? Para que la gente se reconcilie con Dios. Y por eso en estos días he evitado llenar en la semana de actividades, aunque estoy pensando de pronto solo un día. Pero como nos llenamos, todos llegan, es que como obviamente todos tienen que ir a trabajar en el día, entonces en la noche tenemos actividad. ¿Y cómo llegan a la casa? Cansados. La esposa, ay mi amor, me botas la basura. Ay no, qué pereza, no es que vengo de trabajar y luego a la iglesia, qué pereza. No, más bien ese tiempo de venir a la iglesia, de estudiar la palabra el miércoles en la noche, más bien vaya y sáquele la basura a la esposa, esposos. Sean sal y luz. Sean sal y luz. Cada uno debería obrar como el Señor nos ha mandado. ¿Listo? Entonces Jesús nos está hablando aquí. Si nosotros no somos sal y luz para los que nos rodean, ¿nos servimos para qué? Para nada. Y por lo tanto no hacemos parte del reino de los cielos. Es un mensaje muy duro. Este mensaje no es de amén, somos luz y somos sal, vamos al mundo. No, esta es una palabra de advertencia. Cuidado, cuidado, advertencia, advertencia. Si quieres ser ciudadano del reino de los cielos, no te puedes quedar dentro de la iglesia, no te puedes quedar dentro de la casa. Tienes que salir de tu comodidad. ¿Para qué? Para llevar el evangelio. Eso es lo que la palabra nos está enseñando el día de hoy. Tenemos que salir de esa comodidad. Lucas 8, 16, 18. Vamos a buscar el último pasaje. Lucas 8, 16, 18. Miren lo que nos dice aquí la palabra. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama. ¿Alguno ha puesto una luz debajo de la cama? No. Sino que la pone ¿en qué? En un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Miren la advertencia de Jesús. Miren la advertencia de Jesús, que está relacionado con esta luz de la que nos está hablando. Mirad pues cómo oís. Es decir, pongan atención cómo están oyendo la palabra. Pongan atención. ¿Por qué? Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene se le va a quitar al que tiene y se le va a dar un poquito, porque estamos en un comunismo, ¿cierto? ¿Qué nos dice aquí la palabra? Porque todo el que tiene, ¿qué? Se le va a dar. Y a todo el que no tiene, ¿qué? Aún lo que piensa tener, se le quitará. Dice la palabra. Dice la palabra. Aquí no se está hablando de economía. Aquí se está hablando de que si nosotros no ponemos atención a la palabra del Señor y no producimos frutos llevando esa sal y esa luz que es Cristo, entonces ¿qué va a pasar? Aún lo que no tenemos se nos va a quitar. Pero si nosotros producimos fruto para el Señor, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a dar más y más y más y más. Por eso yo alguna vez les dije: ay, ministro, yo cómo venzo esta tentación, yo cómo venzo la pereza, yo cómo puedo hacer para vencer el pecado. ¿Cómo puedo hacerlo? Pida al Señor que lo use. Pídale al Señor que lo use. ¿Por qué? Porque el Señor, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, todo lo que Él usa, Él lo limpia, Él lo purifica. Entonces, si Él nos está usando, si nosotros le decimos: Señor, úsame, utilízame para tu obra, ¿qué va a hacer Él con nosotros? Nos va a purificar. Pero ¿qué pasa con un recipiente que no es usado? Se deja ahí, ¿y qué le va pasando a ese recipiente? Se llena de polvo, pasan las cucarachas, las ratas. Lo mismo pasa con nosotros. Si no somos usados por el Señor, somos como un recipiente guardado que se llena cada vez más de peso, de carga de peso de pecado, como nos habla Hebreos. Pero cuando somos usados por el Señor nos va purificando, nos va limpiando. ¿Listo? Entonces miren qué tan interesante la parábola de hoy.
Antes la veíamos como, bueno, yo soy sal, yo soy luz. Pero realmente es una advertencia. Somos sal y luz, pero eso tiene una letra grande que también hay que leer. Y es, si no estamos obrando como sal y como luz, ¿nos servimos para qué? Para nada, sino para ser echados. Para ser echados. Entonces, seamos esa sal y esa luz. Vamos en ese momento a adorar a nuestro Señor, reconociendo lo que Él ha hecho por nosotros.